Reflexión correspondiente al sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Los textos que nos propone la liturgia para hoy son 2 Samuel capítulo 12 versículos 1 al 7a, 10 al 17, he pecado contra el Señor. Salmo 50 versos 12 al 13, 14 al 15, 16 al 17, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Marcos 4, 35 al 41, ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. La palabra de Dios hoy nos pone ante la realidad de una conciencia adormecida por el pecado y la manera como Dios la despierta para bien del pecador. El Evangelio nos ofrece la manera pedagógica con la que Jesús va despertando la fe de sus discípulos. Tras la muerte de Urías, David toma por mujer a Betsabé, pensando que todo volvía a la normalidad, a la calma. El Señor no deja impune el pecado. Proverbios 14:12, 1 Juan 5:16. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, versos 21 al 32, dice que si el pecador se arrepiente, ciertamente vivirá, no morirá. Aparece en escena el profeta Natán, que es como la voz de la conciencia interior. Dios lo envía para que mueva al pecador al arrepentimiento. Una pequeña historia, la de un rico que le roba al pobre su única oveja, hace que David, rey justo, emita un juicio de muerte en contra de quien hizo semejante cosa. Natán, sin darle vueltas al asunto, le dice claramente, ese hombre eres tú. Al verse descubierto por la voz de la conciencia en las palabras de Natán, David reconoce su pecado y hace una plegaria escrita para nosotros, que también nos reconocemos pecadores en el Salmo 50. Las cosas no terminan allí. Todo tiene consecuencias y David debe pagar. El castigo es la muerte, no de él, sino del niño, fruto del pecado. El autor interpreta esta y las demás desgracias que sobrevinieron a David y a su dinastía, marcadas con el sello de la muerte, como una consecuencia que la humanidad arrastrará desde los comienzos, según Génesis 2, 17, 3, 3, Romanos 5, 15 y 6, 23, hasta la llegada de Cristo, Romanos 5, 12 al 21. San Juan Pablo II había dicho en una ocasión que con el pecado nos pasó lo que al campesino que se acostumbró a la herramienta de trabajo al punto que ya no le hace callo en la mano. Necesitamos volver a formarnos en una conciencia recta que nos permita detectar el pecado y buscar en Dios la solución. En el Evangelio nos presentan a Jesús que pasa de la enseñanza por medio de parábolas a 4 señales milagrosas para despertar la fe de sus discípulos. Desde el capítulo 4, versículos 35, hasta el capítulo 5, 43. Todo se desarrolla teniendo como escenario el mar y una barca. Los que van en ella, unos luchan contra la tempestad mientras que Jesús duerme. Los discípulos están ansiosos mientras que Jesús está en calma. Ante el reproche a Jesús, versículo 38, Él interviene. Basta una orden y todo calla, tanto la tempestad como el reclamo de sus discípulos. El miedo se apodera de los que van en la barca al constatar que Jesús comparte el poder divino. Juan 17:2, Mateo 28:17, un dominio sobre la naturaleza que solo le corresponde a Dios. Salmo 93:4. ¿Quiénes somos? Pecadores débiles, agitados por las olas de las bajas inclinaciones de nuestra naturaleza, atravesando tempestades como el rey David. ¿Quién es Jesús? Dios verdadero,
el que tiene poder sobre las fuerzas del mal que se levantan furiosas para acabar con nosotros. Al igual que Natán, que con una palabra llevó a David al arrepentimiento, Jesús con su palabra poderosa nos mueve a la fe, que hace posible callar a las olas y al viento del pecado que amenazan con hundirnos en el vacío de la muerte. Amén. Feliz comienzo del día. Feliz comienzo del fin de semana. Bendiciones de parte del Padre Jorge Granados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.